O Brasil e os países vizinhos da América Latina têm diversos pontos em comum que definem a nossa identidade continental. Além da geografia e da história colonial, guardamos semelhanças nas trajetórias política e econômica. Um dos pontos convergentes é o papel das emissoras de TV privadas na agenda política dos países. Assim como no Brasil, as emissoras são vinculadas às elites e atuam para atender seus interesses. Conversa comigo o professor e pesquisador da Universidade Nacional da Colômbia, Fábio Lopes, que está em BH para participar de um seminário da UFMG. Bem-vindo, professor. Obrigada por vir. Muchas gracias, Vivian. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia de este canal. Professor, historicamente, que papel têm exercido as emissoras privadas na agenda e na política dos países latino-americanos? Yo creo que la televisión nació en muchos países con una base privada. En Colombia fue un poco distinto porque desde comienzos de los años 60 tuvimos un sistema semipúblico y semiprivado que se conoce como el sistema mixto, privado-público, público-privado. Entonces, ese sistema garantizó cierta diversidad en unos marcos bipartidistas. Teníamos un sistema liberal conservador. Entonces, en esos marcos bipartidistas garantizó una cierta pluralidad y hasta el momento de la privatización en 1998 tuvimos, por ejemplo... Então não é mais assim, na Colômbia não é mais assim, não funciona mais dessa forma. Ahora no, pero hasta 1998 tuvimos unos 18, 20 noticieros con mucha diversidad política y calidad periodística. Hoy tenemos 2 noticieros en manos de 2 grandes grupos económicos, el grupo Santo Domingo, de la familia Santo Domingo, Caracol, y el grupo RCN, de la familia Ardila. Entonces, con pouca qualidade periodística. Nós podemos dizer, então, que a situação da Colômbia hoje é igual, nesse sentido, aos outros, a maior parte dos países da América Latina. Eu sei que o senhor estuda esse assunto, né? Se igualou, então. Nós temos uma situação semelhante nesses países todos ou tem alguma outra exceção? Sí, yo creo que como lo muestran analistas como Silvio Weisbord, profesor de Georgetown, son noticieros comercialistas, están para vender mercancías, ¿no? No están para informar a la gente con criterios de calidad y de profundidad, desafortunadamente, ¿no? Pero por otro lado, del anterior sistema queda un canal, el canal 1 de ese sistema mixto, y tenemos también canales regionales que son de ese sistema mixto. Entonces, ahí hay más diversidad en la economía política, responden a intereses menos concentrados y hay un poco más de diversidad política. Em que medida, desde o início dos anos 2000, nós tivemos aí uma série de países onde a centro-esquerda chegou ao poder, né? De lá para cá, naturalmente, que a gente teve uma reversão desse quadro. Em que medida os grandes grupos de comunicação na América Latina tiveram participação nisso? Nós podemos citar aí diversos países, né, que viveram essa situação. Além do próprio Brasil, nós tivemos a Argentina, que passou por isso, o Chile, né, que também viveu essa situação, enfim, Venezuela, Uruguai, né? O Equador, o Paraguai, pouco tempo ficou com o Fernando Lugo, mas, enfim, teve essa alternância aí. Para que
enfim, a centro-direita voltasse ao poder em vários desses países, que peso teve, como participou a mídia? Indudablemente esos medios están en manos de los grandes empresarios y esos grandes empresarios tienden a favorecer los intereses de los grandes grupos económicos, hay que decirlo con total franqueza. En Colombia también, pero Colombia es la excepción, porque en Colombia no tenemos un gobierno de izquierda, en buena medida porque el problema de Colombia es la guerra, un conflicto armado interno de 50 años. Entonces la situación colombiana es sustancialmente distinta. Pero con relación a tu pregunta, yo te puedo decir que toda la información sobre el Ecuador de Correa, sobre Evo Morales en Bolivia, sobre Maduro en Venezuela, sobre Chávez en su momento y ahora Maduro, ha sido muy negativa. Es una información muy tendenciosa, como dicen ustedes, muy enviesada, ¿no? Muy sesgada ideológicamente, y no se muestran las cosas positivas. Por ejemplo, Ecuador tiene unas realizaciones muy importantes en construcción de grandes autopistas, de grandes carreteras, tiene logros muy importantes en lo social, en la salud, tiene logros muy importantes en educación superior. Mandaron a miles de profesores a hacer sus doctorados al exterior, el gobierno de Correa. Esas cosas no se mostraban. Ahora, y sobre Lula un poco más objetivo, porque de todas maneras el gobierno Lula no tiene sus diferencias frente a Chávez, un gobierno menos radical, ¿no? Con una política social muy importante, con logros muy importantes también, con las universidades, con la nueva clase C que se promovió. Eso fue muy importante, esos logros, y algo de eso se conoció, pero no mucho. Agora, aqui a gente se ressente também de baixo nível de informação em relação aos nossos vizinhos e irmãos, né, do continente. Mas até que ponto as novas mídias, né, as mídias digitais, a internet, favoreceu digamos, uma ampliação da informação, né? Tem alguma mudança? No Brasil houve uma explosão de blogs, né, de jornais alternativos, especialmente na internet. Sí, digamos, para informar sobre la política interna ha sido muy importante, para ampliar las voces, para ampliar la opinión digital. Entonces en Colombia tenemos medios como La Silla Vacía, medios como Las Dos Orillas. Hay una proliferación de revistas en internet muy importantes que han ampliado el círculo de la opinión lectora, de la opinión que lee. Eso es importante. Ahora que haya aumentado el interés por el mundo o por América Latina, no. Porque Colombia ha sido un país muy encerrado, muy ensimismado, en buena medida por el conflicto, por la guerra, porque todo el tiempo estábamos pensando cómo salir de la guerra, ¿no? Com as Farc. Con las FARC, ¿no? Sobre isso, recentemente o país se dividiu sobre esse assunto, não é? Que peso teve sobre el plebiscito? A mídia, especialmente televisiva, sobre isso? Los medios divididos, el país está polarizado y el periodismo también está polarizado. Entonces es muy preocupante cuando el campo periodístico termina dividido y polarizado, como la gente común y corriente, cuando el periodismo no es capaz de orientar los procesos de construcción de la opinión con equilibrio, con ponderación. Entonces ese es un gran problema.
Que é um assunto que envolve muito emoção, muchas emociones, porque tenemos un gran opositor al proceso de paz, que es el expresidente Álvaro Uribe, con mucho odio hacia las FARC y con mucho odio hacia el presidente Santos, un odio visceral, un odio casi personal, ¿no? Entonces el expresidente Uribe transmite ese odio y es un hombre muy popular. Y es popular porque avanzó en la lucha contra las FARC. De alguna manera llegamos al proceso de paz y al acuerdo de paz de La Habana, gracias al esfuerzo militar del expresidente Uribe, aunque con muchos delitos, ¿no? En nombre de ese triunfo contra las FARC, hizo espionaje telefónico a la Corte Suprema, instaló micrófonos en las salas de la Corte Suprema, tuvo un jefe de seguridad que le pasaba información a los grupos paramilitares, compró la reelección en el 2004, compró su reelección y está probado judicialmente, y sus ministros que compraron la reelección están en la cárcel hoy. Entonces el costo de ese esfuerzo militar fue muy grande, y entonces eso también es parte del conflicto por la verdad, ¿no? Y Colombia avanzó en este proceso de paz. La semana pasada las FARC entregaron las armas a Naciones Unidas, entregaron 7.132 armas, casi que un arma por hombre, ¿no? Esse gesto mais do que simbólico, né? Gesto que marca o momento, o que se pode esperar daqui para frente? Com esses ânimos tão polarizados, a imprensa participando disso, como o senhor disse, mas enfim, tem aí, supostamente, né, vai a termo essa disputa. Yo personalmente mi visión es positiva, y creo que un sector importante de la opinión valora que hubieran entregado las armas. Ahora, no las entregaron al gobierno, no las entregaron a las fuerzas militares, las entregaron a Naciones Unidas, y Naciones Unidas las depositó en unos containers, las armas, ya están clasificadas. Es muy importante, pero como el país está polarizado y uno de los dos canales de televisión produce una propaganda sistemática de que esas no son todas las armas, de que las FARC tienen armas guardadas, aunque también las FARC reconocieron que tienen 950 caletas, depósitos informales de armas, y están informando a Naciones Unidas dónde están esas caletas, con armas, con granadas, con explosivos. Las FARC mismas no sabían cuántas armas tenían, porque todo esto es clandestino, ¿no? Entonces, están informando a Naciones Unidas y esas armas se están entregando también. Pero, como te cuento, Vivian, el país está muy polarizado, entonces Uribe descalifica el proceso, dice que las FARC no tienen buena fe. Yo personalmente sigo el proceso desde hace 5 años, he estado en algunas de las zonas donde las FARC están en un proceso de transición, están en 26 zonas, hasta ahora, hasta el 30 de julio, están en esas zonas, y yo estuve en uno de los campamentos y conversé con los guerrilleros, y creo que tienen una voluntad política muy clara de seguir adelante y convertirse en un partido político. Tienen congreso ahora en agosto para convertirse en un nuevo partido, y van a cambiar de nombre, pues ya no se van a llamar FARC, porque eso es muy impopular además. O senhor disse que Álvaro Uribe mantém a popularidade pelo combate às Farc, né? Por el combate histórico. Sim. Agora, o fato das Farc deixar de ser uma guerrilha, né, em ação, pode não interessá-lo? Es la paradoja. Los periódicos de este pasado fin de semana, la entrega de las armas a Naciones Unidas fue el martes pasado, 27 de junio.
y todos los periódicos y las revistas de opinión de este fin de semana se preguntan por qué eso no impacta a la opinión. Y hay muchas razones: el odio a las FARC, la indiferencia del ciudadano que vive en las ciudades lejos de las zonas del conflicto. Entonces piensa que eso está por allá lejos, ¿no? Eso no me afecta a mí como ciudadano. Y lo otro, que hay un cansancio, porque llevamos 6 años de conversaciones de paz y ha habido muchos signos positivos en el camino, pero Uribe y la derecha descalifican con el apoyo de un sector de los medios de comunicación. Curiosamente, por fuera del país, a Santos, la Universidad La Sorbona le entregó el doctorado honoris causa la semana pasada. Uno escuchaba a los diplomáticos y académicos franceses muy conocedores del proceso colombiano, además porque es un proceso muy bien hecho, ¿no? Técnicamente muy sofisticado, ¿no? Muy elaborado. Agora, professor, eu queria voltar um pouquinho à nossa questão mais abrangente, que é o comportamento da mídia, né, televisiva na América Latina. Uma coisa que parece que é uma regra geral é que elas são vinculadas a grandes grupos econômicos, né, que têm atuação em diversos setores do mercado, né? Não são só televisão, não são só negócio comunicação, é muito mais amplo, estão ligados a diversas outras empresas, detêm diversas outras empresas. Quais são as implicações imediatas, na sua opinião, desse quadro, que está presente em quase todas essas empresas? Es complejo porque también tienen presencia en la industria de la radio, que en Colombia sigue siendo muy importante. En Colombia hay unos programas de radio de 6 de la mañana a 10 de la mañana que son muy importantes informativamente, con entrevistas sobre temas del día súper importantes, y tienen intereses en la prensa escrita. Está muy monopolizado el sistema de medios. Aí uma realidade de propriedade cruzada como no Brasil. De propiedad cruzada. Pero fíjate que, por ejemplo, en el caso del Grupo Santo Domingo, tiene un periódico, El Espectador, que es muy bueno, está comprometido con el proceso de paz, lo apoya, con periodistas jóvenes, periodistas de 24, 25, 26 años, muy bien formados, ¿no? Haciendo un periodismo de calidad, proyecto que se llama 2020, de apoyo al proceso de paz, y es el mismo grupo que hace el noticiero comercialista, que yo les sugiero a ellos. Yo hablo con los periodistas y les digo, ¿por qué no tratan de mejorar la propuesta televisiva? La propuesta de Noticias Caracol es el mismo grupo económico, ¿no? Y pasando al otro grupo, a RCN, en televisión está totalmente en contra del proceso de paz, pero en radio tiene una excelente periodista, una mujer muy competente, Yolanda Ruiz, muy profesional, excelente periodista, equilibrada en la valoración del proceso, y es el mismo grupo económico. Entonces fíjate lo complejo que el proyecto 2020 en el periódico El Espectador es un proyecto que yo podría decir que tiene ciertos elementos de izquierda políticamente. Es una línea como de centro izquierda, de compromiso total con la paz. Sin embargo, faltan muchas voces en el espectro informativo, ¿no? Alguns países da América Latina avançaram na regulação da mídia, né? O processo que os veículos no Brasil chamam de, a maioria dos veículos trata como uma volta à censura. Regular a mídia seria um risco de volta à censura. Sempre se invoca né, o período da ditadura e como os veículos foram cerceados. O senhor acha que é possível
avançar nessa discussão sem essa interdição e o quanto a regulação da mídia pode ser desejável? Qual que é a sua opinião a respeito y a realidad que o senhor tem lá? También es muy problemático porque si bien las leyes de medios son importantes, ¿no? Y son importantes por algo que subraya Silvio Weisbord en su libro Vox Populista, con todos los autoritarismos que hay ahí. Correa en Ecuador muy contra los periodistas, un poco hostil, agresivo a veces. Cristina también, pero tú sabes que la ley de medios en Argentina sale de una propuesta de 300 organizaciones sociales, de un respaldo social y ciudadano muy grande, pero también otro estudioso argentino, Guillermo Mastrini. Guillermo estuvo vinculado al propio proceso de formulación de la ley, y Guillermo dice algo muy cierto: el sector privado, cada que se hable públicamente por parte de algún grupo de ciudadanos o de algún partido político de una reforma al sistema de medios, la van a tachar de ley mordaza, ¿no? Se quiere silenciar a la prensa libre, ¿no? Entonces los medios funcionan mucho con el viejo argumento: está bien, todos creemos en la libertad de prensa, hay que defenderla, pero la libertad de prensa es también diversidad de voces, ¿no? Y si podemos, digamos, abordar el tema del monopolio y ver cómo desconcentramos, yo pienso que hay que desconcentrar, pero eso no le va a gustar nunca al sector privado. El sector privado va a decir que eso es una ley mordaza, y eso sabemos que es así. Pero de otro lado también ha habido abusos, digamos, que se estimula, por ejemplo, la creación de medios comunitarios, pero si no se les educa, si no se les forma, esos medios comunitarios terminan repitiendo los modelos de los medios comerciales, ¿no? Los formatos de los medios comerciales. Y lo otro es que los gobiernos a veces quieren medios comunitarios, pero amarrados, controlados por el poder ejecutivo. Entonces, y lo otro es que también no es desejable. Las leyes en sí mismas no garantizan que la sociedad se organice. Entonces, y fíjate, ahora en Argentina, pues Macri echó para atrás todas estas propuestas de la ley de medios. Entonces también hay que avanzar en normas que tengan un consenso ciudadano, ¿no? Lo mismo que le pasó a Obama en Estados Unidos, que como no logró consensos, tuvo que sacar unas leyes de manera vertical y autoritaria, y ahora llega Trump y las echa para atrás, las leyes sobre Cuba y otros temas, ¿no? Professor, foi prazer tê-lo aqui no Mundo Político. Muito obrigada por vir. Muchas gracias, Vivian, y pues muchas felicidades. O senhor também. Eu conversei com o professor Fábio Lopes, ele é pesquisador e professor da Universidade Nacional da Colômbia, onde é também diretor do Instituto de Estudos Políticos e Relações Internacionais. Ele veio a Belo Horizonte para participar da 3ª edição do CELACULT, o Seminário América Latina, Comunicação e Cultura, cujo tema deste ano é Televisões Latino-Americanas, Desafios e Tendências Contemporâneos. O evento é organizado pelo Grupo de Pesquisa, Comunicação e Cultura em Televisualidades da UFMG, e o professor veio gentilmente aqui nos atender, conversar conosco. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.